Bien, vamos a dar inicio a lo que es el tercer cuestionario de repaso de derecho notarial. Proceda, por favor, a dar redacción de un acta de legalización de firma puesta o reconocida ante notario por persona conocida o desconocida. Primeramente se pone la firma, luego en la ciudad de Guatemala, el 9 de enero del 2007, como notario, doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido signada o reconocida el día de hoy en mi presencia por el señor Eduardo Alfonso Pacheco Rubio, quien es persona de mi conocimiento, quien se identifica con la cédula tal y tal y tal, hoy es el documento personal de identificación, y quien firma nuevamente la presente acta de legalización. Firma del signatario ante mí, firma y sello del notario. Entonces aquí se ven dos puntos. Uno, que puede ser la palabra signada, si es signada en ese momento, o reconocida, si es un reconocimiento de firmas. Y se puede decir que es de mi conocimiento o proceder a dar descripción del documento personal de identificación. Ahora, la redacción de un acta de legalización de firma en hoja independiente. La firma. Bueno, en la ciudad de Guatemala, el 9 de enero del 2007, como notario, doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta o reconocida, en caso de reconocimiento, el día de hoy en mi presencia por el señor Eduardo Alfonso Pacheco Rubio, quien es persona de mi conocimiento. La firma que se legaliza y que está puesta en la hoja anterior a la presente calza un formulario dirigido a la Superintendencia de Administración Tributaria, número 10-2, para el pago de impuestos arancelarios respectivos, el cual firmo y sello. El signatario firma nuevamente la presente acta de legalización. Firma ante mí, firma y sello del notario. En esta se puede notar que la redacción incluye una descripción del formulario y el número para identificarlo. Es indispensable. Y la fecha. Muy bien. Redacción de un acta de legalización de firma puesta a ruego de otra persona que no sabe o que no puede firmar. Bueno, iría a la impresión digital, luego la firma. En la ciudad de Guatemala, el 9 de enero del 2007, como notario, doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia por el señor Eduardo Alfonso Pacheco Rubio, quien firmó a ruego del señor Pedro Moisés Cipriano Aceituno, quien por no saber hacerlo deja la impresión digital del dedo pulgar de la mano derecha. Ambos son personas de mi conocimiento y firma nuevamente el señor Pacheco Rubio y deja su impresión digital el señor Cipriano Aceituno en la presente acta de legalización. Firma, impresión digital ante mí, firma y sello del notario. Entonces, cuando se habla de doy fe, se resalta que el doy fe es de la firma que antecede es auténtica, quien firmó a ruego de tal persona. Y luego se escribe o se razona que la otra persona, por no saber hacerlo, deja la impresión digital. Y se puede poner en este caso que ambas personas son del conocimiento, en este caso. Ahora, la redacción
de una razón de legalización de firmas. Muy bien. Esta va dentro del protocolo. Entonces lleva una numeración. El acta de legalización de fotocopias, la redacción de una razón de legalización de firmas va dentro del protocolo. Importante recordar. Bien, entonces el número, nuevamente. En la ciudad de Guatemala, el 9 de enero del 2007, por mí y ante mí, Luis Enrique Arévalo Girón, notario, por disposición de la ley, procedo a tomar razón del registro notarial a mi cargo, de la firma que legalicé el día 8 de enero del 2007, del señor Eduardo Alfonso Pacheco Rubio, persona de mi conocimiento, la cual fue puesta en mi presencia en un formulario a presentar en el registro mercantil, en donde solicita su inscripción como comerciante individual. Doy fe, por mí ante mí, firma de notario. Bien, doctrinariamente, ¿cómo se le conoce al acta de legalización de fotocopias de documentos? Doctrinariamente, ¿cómo se le conoce? Testimonio por exhibición. Entonces, testimonio por exhibición es el nombre doctrinario del acta de legalización de fotocopias de documentos. ¿Cuál es el impuesto a cubrir en un acta de legalización de fotocopia de documento? 2. Un timbre fiscal de 5 quetzales y un timbre notarial de 10 quetzales. ¿Cuál sería la redacción de un acta de legalización de fotocopia en el mismo documento? Entonces esta es una redacción de un acta de legalización de una fotocopia, pero está en el mismo documento que se pone la redacción. Este es corto. En la ciudad de Guatemala, el 9 de enero del 2007, como notario, doy fe que la presente hoja de fotocopia impresa de un solo lado es auténtica por haber sido reproducida de su original el día de hoy en mi presencia. Por mí y ante mí, firma y sello del notario. Muy bien. En esta se hace constar que fue reproducida de su original el día de hoy en mi presencia. Hay diferentes tipos de situaciones, pero en esta fue reproducida de su original el día de hoy en mi presencia. ¿Cuál sería la redacción de un acta de legalización de fotocopia de documento en hoja independiente? Bien, este es un ejemplo. Bien, en la ciudad de Guatemala, el 9 de enero del 2007, como notario doy fe que la hoja de fotocopia que antecede y la presente, impresas solo en su anverso, son auténticas por haber sido reproducidas de su original el día de hoy en mi presencia, y que reproducen 1. La cédula de vecindad o documento de personal de identificación, número de orden A-1 y registro 100.200. Y 2. Constancia de carencia de antecedentes penales extendida por el registro de estadística judicial del organismo judicial, con fecha 3 de enero del presente año. Ambos documentos a nombre de Eduardo Alfonso Pacheco Rubio. Por mí y ante mí, firma y sello del notario. Entonces es interesante acá resaltar la fecha y todos los datos que sean posibles, ¿verdad? Porque en estas están en hojas independientes. Muy bien. Importante es la identificación. Definición de acta notarial. Es el instrumento autorizado a instancia de parte por un notario o escribano, donde se consignan las circunstancias, manifestaciones y hechos que presencian y les constan, de los cuales dan fe y que, por su naturaleza, no son materia de contrato. Varios elementos, ¿verdad? Es el instrumento autorizado a instancia de parte
por un notario o escribano, donde se consignan las circunstancias, manifestaciones y hechos que presencian y les constan, de los cuales dan fe y que por su naturaleza no son materia de contrato. Muy bien, entonces varios elementos. El primero es que el documento es autorizado a instancia de parte, no es de oficio, ¿verdad? Al notario. Y se consignan o se describen las circunstancias, hechos, manifestaciones que ellos presencian y por lo tanto las hacen constar, dan fe, pero ese tipo de circunstancias no pueden ser materia de contrato. Varios elementos. ¿Cuáles son los requisitos o formalidades de las actas notariales? Bien, son 6. Lugar, fecha y hora de las diligencias. Nombre de la persona que lo ha requerido. Nombres de las otras personas que intervengan en el acto. La relación circunstanciada de la diligencia. Tipo de papel y cantidad de hojas en las que está extendida el acta. El notario enumerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Esos son los 6. 1, lugar y fecha. 2, lugar, fecha y hora, ¿verdad? En la número 1. 2, nombre de la persona que lo pide. 3, las personas que son parte del acto. 4, la relación circunstanciada de la diligencia, los detalles. 5, el tipo de papel y la cantidad de hojas. Y 6, pues el notario sella, firma y numera todas las hojas. Son los 6. ¿Cuál debe ser el contenido del acta notarial? Hechos que presencia y circunstancias que le consten. Ese es el contenido del acta notarial. Hechos que presencia y circunstancias que le constan. ¿Cuál es la clasificación tradicional de actas notariales que se aplica en Guatemala? Hay 5. Actas de presencia, actas de referencia, actas de requerimiento, actas de notificación y actas de notoriedad. Actas de presencia, referencia, requerimiento, notificación y notoriedad. Las actas de presencia, ¿cuáles son las actas de presencia? Bien, en este tipo de actas se reciben declaraciones testimoniales en las que el notario no puede afirmar la veracidad de lo declarado, sino de lo que se escuchó o le fue referido. Sirven en la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Un ejemplo sería un acta de arresto domiciliario. Entonces, en este tipo de actas de referencia, simplemente se hacen constar las declaraciones testimoniales, porque el notario no estuvo en el momento. Él lo que hace constar son las declaraciones testimoniales, ¿verdad? Y como un ejemplo, arresto domiciliario. Y estas son muy comunes en los trámites notariales de los asuntos de jurisdicción voluntaria. Bien. Actas de requerimiento. En Guatemala sirven para hacer constar la solicitud del cumplimiento de una obligación, o bien que se haga o se deje de hacer algo. Entonces hacen constar cumplimiento o no de una obligación. Bien. Es una forma de requerir el cumplimiento de una obligación. Entre este tipo de acta encontramos el protesto de cheques, en el cual se requiere el pago y si no se efectúa se procede al protesto. Bien, entonces en el acta de requerimiento un ejemplo sería protesto de cheques porque se requiere el pago y si no se efectúa se procede al protesto. Acta de requerimiento, ¿verdad? Se hace constar la solicitud, el requerimiento de una obligación. La solicitud, cumplimiento de una obligación. Un acta de notificación. Estas se utilizan para notificar a una persona una situación que debe ser de su conocimiento, porque le afecta o le favorece. Por ejemplo, podría ser la notificación de una donación, la revocatoria de un mandato o de una donación. Los jueces pueden encomendar a un notario la realización de una notificación. Como ejemplo, como fundamento legal sería el artículo 71 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, las actas de notificación sirven para notificar a una persona
una situación que debe ser de su conocimiento, ya sea que de forma positiva o negativa, porque le favorece o le afecta. Notificación de una donación es algo positivo, revocatorio de mandato pudiera ser negativo, o de una donación. Muy bien. Entonces los jueces pueden decirle a un notario que notifiquen. ¿Cuál sería un acta de notoriedad? ¿Qué son las actas de notoriedad? El objeto de las actas de notoriedad es la comprobación de hechos notorios, porque sobre los cuales se fundarán y se declararán derechos y cualidades de trascendencia jurídica. Por ejemplo, en Guatemala se utiliza cuando una persona en vida utilizó nombres o apellidos diferentes al que legalmente le corresponde. Entonces, de las actas de notoriedad se comprueban hechos notorios, se fundarán y se declaran derechos y cualidades de trascendencia jurídica. Entonces, sí, un acta de notoriedad en Guatemala sería una persona en vida, utiliza nombres o apellidos diferentes a los que legalmente usan. Un acta de notoriedad. Entonces, una vez más, los tipos de acta tradicionales es una clasificación tradicional: actas de presencia, de referencia, de requerimiento, de notificación y de notoriedad. Presencia, referencia, requerimiento, notificación y notoriedad. Muy bien. ¿Cuáles son las diferencias entre actas notariales y escrituras públicas? Bueno, las actas notariales se redactan en papel simple o en papel bond. Son papeles así simples, ¿verdad? O papel bond. Las escrituras públicas se redactan en papel de protocolo. Es una diferencia, ¿verdad? El tipo de material en que son escritas. Las actas notariales no llevan numeración. Las escrituras públicas sí llevan un orden riguroso de número. Y muy bien. Otra diferencia es de que las actas notariales no se extienden testimonios o copias de un acta notarial. En la escritura pública sí se extienden testimonios o copias. Muy bien. Las actas notariales son documentos únicos. Las escrituras públicas son escrituras matrices, es una matriz. Muy bien. En las actas notariales, la original quedan en poder del interesado, ¿verdad? En las escrituras públicas, la escritura original quedan en poder del notario, en el protocolo. Las escrituras públicas van en el protocolo. Las actas notariales a veces no hay que consignar los datos de identificación personal. En las escrituras públicas siempre hay que consignar los datos de identificación personal. En las actas notariales a veces es suficiente solo la firma del notario, no del requiriente. En cambio, en las escrituras públicas siempre deben firmar los otorgantes, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos 7 diferencias. El acta notarial es en papel bond o simple. La escritura pública siempre es en papel protocolo. Acta notarial no lleva numeración. La escritura pública lleva orden riguroso de número y numeración, o sea, orden. El acta notarial no se extiende en testimonios o copias. En la escritura pública sí es posible extender testimonios o copias. De hecho, se hace. El acta notarial es un documento único. La escritura pública es una matriz. Las actas notariales quedan en poder del interesado, las escrituras públicas quedan en poder del notario. En las actas notariales no hay que consignar los datos a veces de identificación personal en circunstancias. En la escritura pública siempre hay que consignar los datos de identificación personal. Y en el acta notarial a veces solo es suficiente la firma del notario, no de los requirientes. Y en las escrituras públicas siempre deben firmar los requirientes. 7 diferencias. ¿Cuáles son las diferencias internas entre actas notariales y escrituras públicas? En las actas notariales se hacen constar hechos que presencia el notario y circunstancias que le hacen constar al notario por haberlos efectuado o presenciado él. Ese es un acta notarial. Ahora,
En la escritura pública se hacen constar negocios jurídicos y declaraciones de voluntad, ¿verdad? Entonces, dos hechos grandes distinguen a la escritura pública. La escritura pública está enfocada en negocios jurídicos y declaraciones de voluntad. Las actas notariales son para hacer constar hechos que el notario presencia y circunstancias. Hechos que presencia y circunstancias en el acta notarial. La escritura pública son negocios jurídicos y declaraciones de voluntad. ¿Cuál sería la estructura de un acta notarial? Hay cuatro elementos de la estructura del acta notarial. El primero sería 1. La rogación. 2. El objeto de la rogación. 3. La narración del hecho. Y 4. La organización notarial. Entonces, 4 elementos de la estructura de un acta notarial: rogación, objeto de la rogación, narración del hecho y autorización notarial. Rogación, objeto de la rogación, narración del hecho y autorización notarial. ¿En qué consiste el primer elemento? La rogación en las actas notariales. Bueno, como el acta no contiene un negocio jurídico, eso hablábamos atrás, ¿verdad? No existe en ella la comparecencia de las partes. No las hay, sino la audiencia, la entrevista, la reunión de los interesados en que estos formalizan la rogatio, que es un acto preliminar de instancia que pone en movimiento la actividad funcionalista del notario. Muy bien. ¿En qué consiste el objeto de la rogación? En esta fase, el notario desarrolla en términos precisos y deberá indicar cuál es el objeto que él o los rogantes necesitan se haga constar. Entonces, en el objeto de la rogación podría incluirse, como ejemplo, autorizar un matrimonio o practicar un protesto, ¿verdad? Entonces, el notario desarrolla en términos precisos y exactos cuál es el objeto de los rogantes, qué es lo que se tiene que hacer constar. Muy bien. Tercer elemento: ¿en qué consiste la narración del hecho en el acta notarial? Bien, se considera la parte principal la narración del hecho y se incluye en ella la relación de hechos que consten al notario por haberlos investigado o que presencie o que él mismo realice a instancias del requiriente. Muy bien. ¿En qué consiste la autorización notarial? Sería el último. La autorización notarial consiste en la firma o firmas de los requirientes y de los que intervinieron en el acta y la del notario, salvo que la ley lo exija expresamente en disposiciones especiales y determinadas. El matrimonio, por ejemplo, los requirientes o los que intervengan en el acta pueden negarse a firmar o no firmar, y así lo hace constar el notario, firmando únicamente él, y el acta notarial tiene validez. Caso totalmente opuesto al de la escritura pública: cuando firman los requirientes, el notario debe utilizar las palabras ante mí antes de firmar y sellar el acta. Muy bien. Entonces, la autorización notarial consiste básicamente en la firma o firmas de los requirientes y de los que intervinieron en el acta y la del notario. Pero en algunas ocasiones los requirientes pueden negarse a firmar, el notario lo hace constar y el acta notarial aún así tiene validez. Eso es el elemento de la autorización notarial en el acta. Aunque no firmen los requirientes o los comparecientes, aún puede tener validez. Caso contrario a la escritura pública. ¿Cuáles son los requisitos y formalidades de las actas notariales? Número 1, el lugar y fecha de la diligencia. Número 2,
el lugar en que se constituye el notario. Número 3, el nombre de la persona que lo ha requerido con sus generales de identificación si no fuera del conocimiento del notario. Número 4, nombres de las personas que además intervengan en el acto. Número 5, la relación circunstanciada de la diligencia. Número 6, el número de hojas de papel bond en que se encuentra contenida, indicando el impuesto fiscal, notarial y cualquier otro que de conformidad con la ley de la materia se disponga. Y número 7, el notario enumerará y sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. 7 elementos: lugar, fecha y hora de la diligencia. 2, el lugar. 3, el nombre de la persona que ha requerido con sus generales de identificación, ¿verdad? Cuando el notario no la conozca. 4, los nombres de las personas que intervengan en el acto, todas. La relación circunstanciada, los hechos. El número de hojas de papel bond, y ahí se pone también el impuesto notarial y los demás que la ley requiera. Y luego pues el notario firma y sella todas las hojas y las numera. ¿Cuáles son los impuestos a cubrir en las actas notariales? Pregunta clave: ¿cuáles son los impuestos a cubrir en las actas notariales? Aquí hay 4 elementos. 4 elementos son la respuesta de los impuestos a cubrir en las actas notariales. 1 es el timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Acta notarial, 50 centavos por cada hoja en el acta notarial. Fiscal de 50 centavos. Número 2. El acta notarial de sobrevivencia no se encuentra afecta al impuesto de timbres fiscales. Es una excepción. Acta notarial de sobrevivencia no paga impuestos fiscales. Número 3. Hay actas notariales que, de acuerdo a la materia de su contenido, la ley dispone de otros valores en el timbre fiscal. Por ejemplo, el acta notarial de nombramiento, en la cual se cubre un impuesto, timbre fiscal de 100 quetzales adherido en la primera hoja. Entonces, básicamente en el elemento 3 se dice que hay actas notariales que, dependiendo de la materia de su contenido, hay otros valores, ¿verdad? Y número 4, timbre notarial de 10 quetzales. Entonces, los 4 elementos: 1, timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Número 2, hay una excepción en el acta notarial de sobrevivencia. Número 3, hay actas notariales que son específicas, ¿verdad? Y esas hay que buscarlas. Y el número 4, que hay un timbre notarial de 10 quetzales. Entonces, por lo general, timbre notarial de 10 quetzales, timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Y luego pueden haber excepciones en los otros detalles, pero eso es la regla general. Timbre notarial de 10 quetzales y timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja para las actas notariales. Ahora, una definición de acta de protocolación es la incorporación que un notario realiza de un documento público o privado en el protocolo a su cargo. Esta es la incorporación material a través de un acta, que es una incorporación jurídica por mandato legal, a solicitud de parte interesada o por orden de tribunal competente. Nuevamente, es la incorporación que un notario realiza de un documento público o privado en el protocolo a su cargo. Entonces, ahí estamos hablando de una incorporación material a través de un acta. Esta es la incorporación jurídica por mandato legal, a solicitud de parte interesada o por orden de tribunal competente. Entonces, en la definición del acta de protocolación tenemos un elemento material y un elemento jurídico. Los dos son de incorporación. Es una incorporación material y es una incorporación jurídica, ya sea por mandato legal o a solicitud de parte o por orden de tribunal competente. Muy bien. ¿Qué documentos pueden protocolizarse? Clave. ¿Qué documentos se pueden protocolizar? Se pueden protocolizar 3 tipos de documentos en esta respuesta. Número 1, documentos o diligencias
cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente. Documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal. Entonces tiene que estar escrito en la ley o ordenado por un tribunal. Ese es el primero, documentos o diligencias. Número 2, documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Entonces los documentos privados se pueden protocolizar. Número 3, documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. Esos son los 3 tipos que se pueden protocolizar. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.